with me. Salmo 14, verso 2. Okay, Psalms 14, verse 2. Y no es letra chiquita, mira las And letras it's tan not a grandes que small tengo aquí. letter. You should see the big letters that I have here. Dice Salmo 14, verso 2. Psalms 14, verse 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Escuche esto. 3. Dios está mirando The Lord is sobre looking todos los hombres. over every human Está race. mirando sobre toda la iglesia He's looking over all the church para ver si hay algún entendido to see if there's a wise que person busque a Dios. that seeks God. Dice, todos se desviaron a Right. una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No entienden, Or, dice, no tienen discernimiento. Todo lo que hacen es iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Está haciendo una pregunta. Dice, he's asking a question. no tienen discernimiento. ¿Por qué no tienen discernimiento? Why they didn't have discernment? Porque no buscan a Dios. Because they don't seek the Y Lord. como no buscan a Dios, And since they don't seek the Lord, cuando no buscamos a Dios when we don't seek the y Lord dejamos de buscar a Dios, and we stop seeking entonces the nos Lord, desviamos. then we go in a different way. Cuando nos desviamos, When we debating, entonces empezamos a abrazar la corrupción de este then mundo. we start hugging the corruption of this world. Y ahí dejamos de hacer lo bueno And right there we stop doing the good y precisamente comenzamos a hacer lo and malo. precisely start doing the evil. Como pastor siempre tengo una preocupación. As a pastor, I always have a Mi preoccupation. preocupación son estos días, el My mes word de is these days, diciembre, the enero. month of December and Porque January, cada año because every year en la iglesia hay una desconexión in the church completamente. there's such a disconnection Porque dejan de completely buscar a Dios. because they start seeking God. Porque caminan en tanta distracción, Because they walk in so much distraction regalos, of fiestas, gifts, parties, vacaciones. vacations, Y todo eso es bueno. and all of that is Pero good. todo tiene su tiempo. But everything has its own time. Pero no podemos But desconectarnos we tanto de cannot Dios. disconnect so much from God. Porque cuando nos desconectamos entonces perdemos Because el when we disconnect, discernimiento. then we lose the discernment. Cuando no tenemos And discernimiento, when we do not have ¿qué es el discernment, what is discernimiento? discernment? es la capacidad It's the capacity de poder entender lo que es bueno y lo que es malo, to be able to understand what's good and what's bad. de poder entender To be able to understand o or visualizar visualize los ataques del enemigo. the attacks of the enemy. Muchas veces dice la palabra, Many times the no word tienen says discernimiento. they don't have discernment. Los devoran, dice, como si fueran pan, los comen. They devour them like if they were Entonces, bread. They hay eat un them. ataque constante. There's a constant Hay una attack. persecución. There's a persecution. Dice la palabra en Efesios The que, word says in que el Ephesians diablo anda como león That the rugiente devil is like a roaring lion buscando a quien devorar. seeking who to devour. Entonces, las cosas que se So levantan things that raise, empiezan a devorar they start to y devour. empieza a causar tantos problemas And they en la start to familia. make a lot of el problems on matrimonio. family and marriages. Pero lo impresionante de esto But the impressive of es this que Dios dice entre signos de is interrogación, that the Lord says dice, in ¿y a question Jehová marks, no invocan? and Hace did una not seek the pregunta. Lord. He's asking a Están question. pasando todo esto They're going through all of y this no buscan a and Dios, they don't seek God. no invocan a Dios. They don't cry God for Entonces God. tenemos que tener mucho cuidado We have to be very careful en desconectarnos. and not to disconnect. A veces nosotros en todos estos días Sometimes in all of these days, dejamos de poner nuestra mirada en Cristo. we stop to putting our sight on Christ. Ponemos la mirada en otras tantas cosas And we put our sight in so many other y en things situaciones. and in Y situations. entonces le digo, como pastor hay una preocupación siempre, So I tell you, as a pastor, there's also worried always. porque en enero, Because in January, yo le llamo la cuesta de enero. I call it the hill ¿Por of qué? January. Porque cuesta Why? trabajo muchas Because it's very veces. hard to go up Y sometimes. es ahí donde torre de oración se llena de todas las And it's right peticiones. there where tower of prayer, it fills with a lot of petitions. Mi familia, My family, mis finanzas, my finances, mi salud, my health, mi negocio, my business, el diablo, the devil, anda por aquí, that he's over anda here por allá, and he's over there. pastor, Pastor, usted no sabe, you don't know. tráigase el equipo de intercesión. Bring the whole team of Hay muchos intercession. que
estos meses caminan con tanto There's desánimo, a lot of them walk with tanta so much depresión. discouragement, with a lot of depression. pero hay una razón. But there's a reason why. Y la razón es And la the reason desconexión. is the Y disconnection. dice la palabra, And the word says dice que Dios está buscando that God is seeking para ver si encuentra algún to entendido. see if he can find someone ¿Quién wise. es la gente con entendimiento? Who's the person with knowledge? La gente que busca a The Dios. people that seeks God. Y que busca a Dios And the one that seeks no the Lord, solamente como un proveedor, not only as a provider, sino busca el rostro but de he Dios. seeks the face of the Lord. Dice en Salmo 27, verso 1. It tells on Psalms 27, verse 1. Ahora sí es Salmo 27, Right now it's Psalms 27, verso 1. verse 1. Un salmo muy conocido. A very known psalm. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cómo estará? Confiado. Aunque se levante guerra, dice. Even though the war will race, Aunque un ejército esté acampando, even though a army will be camping, que vengan muchos ejércitos a lot of armies will y come, se levante el enemigo por todos lados. and the enemy will race from everywhere. Dice, yo no tengo problema He says, I have no problem, porque yo estoy confiando en Dios. because I'm trusting on God. Ahora, cuando nosotros dejamos de buscar Now, el when we rostro de stop Dios, seeking the Lord, comienzan todos los temores y las inseguridades. all the fears and insecurities start. Lo contrario a la fe Contrary to the faith, es el temor. it's the fear. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Faith comes Dios. by listening and listening to the word Cuando of God. nosotros escuchamos la palabra, When we listen the word, crea una fe poderosa en nuestro it creates a corazón. powerful faith in our hearts. Y la fe en nuestro corazón And mueve the faith in our montañas. hearts moves mountains. Dice la palabra, al que cree todo le es The posible. word says, to that one believes, everything Pero is possible. cuando nosotros nos desconectamos y dejamos de But when we buscar a Dios, disconnect and stop seeking God, las cosas, las amenazas que the vienen, things and the threats that are coming, el diagnóstico del the médico, diagnosis from the doctor, las cosas que estás pasando the en tu things that you are familia, going through your family, los rumores que se escuchan the en la rumors that are empresa, listening in the job, están corriendo gente. they're firing people. Este es el tiempo que paran a muchos. This is the time where a lot of people Y cuando stop. estamos desconectados de Dios And when we're disconnected y from no God, estamos escuchando a and we're Dios, not listening to God, entonces todos los temores vienen. so all the fears come. David tenía una seguridad David has such a porque certainty él buscaba el rostro de because he was Dios seeking the y estaba Lord, conectado con el and he Señor. was connected with God. Entonces caminamos llenos de So angustia we walk full of y anguish llenos de pesimismo and full of pessimism cuando nosotros nos desconectamos. when we disconnect. Andamos afligidos por todo. We are afflicted for everything. Andamos dice, ¿cómo está? En la depre, And they dice. ask you, how are you on the depression? Y es el síntoma, es la enfermedad de moda. It's the symptom of the sickness depre. of modern depression. Ahora hasta los niños le preguntan, ¿cómo estás? Now even the children, you ask them and they said, Estoy deprimido. I'm depressed. Todo el mundo está deprimido. Everyone is depressed. Y la razón es And the reason is porque se llena tu corazón de muchos temores because your heart gets full with a lot y of mucha fears and a angustia. lot of anguish. El enemigo está maquinando The contra tu enemy vida is working y against contra your tu life casa. and against your house. Lo sepas o no lo sepas, You know it Lo or creas not. o no lo You creas. believe it or not. hay un enemigo que There's tenemos an en enemy común that we have in common, y es el diablo. and that's the devil. Y que se levanta And that contra he raises la familia, contra el Against the family, matrimonio. against the marriages. Y tenemos que entender, And we have to understand, el apóstol Pablo enseña Apostle Paul teaches que nuestra lucha no es contra carne ni that our sangre, fight is not against sino flesh or contra blood, principados y but against potestades principalities and
y gobernadores de even las and tinieblas. governors of darkness. Entonces las cosas que nosotros estamos So the pasando, things that we are going through, los problemas que se the levantan, problems that are raising, tienen un trasfondo espiritual, they have a background, a spiritual pero a veces background. no lo But discernimos. sometimes we don't Y discern como it. no lo And discernimos, since we don't discern it, entonces nos vamos con el engaño. so we go with the lie. Yo digo, nos enganchamos con And las we say mentiras we del diablo. hook with the lies of the devil. Y entonces, en vez de que hagamos lo que tenemos que So hacer, instead of doing what we're supposed to número do, uno es buscar a Dios. number one is to seek God. Tener el discernimiento Have the espiritual de lo que está spiritual pasando. discernment of what is going on. Porque si yo no entiendo lo que está pasando Because if I don't espiritualmente, understand what's happening spiritually, ¿cómo puedo pelear la buena batalla de la how can fe I fight the good fight of faith? si no entiendo ni siquiera quién es mi If enemigo? I don't understand not even who's my enemy Si no is. entiendo las armas que Dios me ha dado. If I don't understand the weapons that the Dice, Lord el has given apóstol me. Pablo dice, las Apostle armas Paul de says, nuestra milicia, Our weapons are las armas con The las que weapons nosotros peleamos, with which ones we fight no son carnales, are not from flesh, sino poderosas en Dios. but powerful on Diga God. conmigo fuerte, poderosas en Say it Dios. with me, powerful on God Para destrucción de for fortalezas. destructions of fortresses. Entonces no importa lo que se So it levante, doesn't matter what raises up. no importa de qué tamaño es el It enemigo, doesn't matter what size the enemy is, o no importa cuál es el problema, or it doesn't matter where the cuando problem is. nosotros tenemos When we discernimiento, have discernment, entendimiento espiritual, spiritual knowledge, inteligencia espiritual, spiritual wisdom, sabiduría espiritual, spiritual wisdom, nosotros vamos a tomar buenas we're decisiones going to take good y decisions. vamos a pelear la buena batalla de la fe. And we're going to fight the good fight of faith. El versículo 4 dice, Verse 4. una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir, para adorar en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Diga conmigo, en el día del mal. When trouble comes. Me esconderá en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dice David sabía David knew que cuando había problemas y situaciones, that when there were troubles and él situations, sabía dónde he refugiarse. knew where he was going to Él refuge. sabía que cuando había esos problemas y He knew situaciones, that when those problems and él situations, tenía un refugio he had a refuge, y era la presencia de and it was Dios. the presence of God. Porque cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, Because when we enter the presence of ahí God, el enemigo no puede the seguirte. enemy cannot follow you Hay there. ningún espíritu inmundo puede Right there, seguirte. not even any kind of spiritual can Tus follow enemigos you. no pueden tocarte Your enemies cannot touch cuando you tú estás en la presencia de when you Dios. are in the presence of God. Por eso dice, una cosa he demandado y esta That's why buscaré, he said, one thing I have called estar and I yo will en la seek casa this, de Jehová. to be in the Habla de temple la of the presencia de Lord. It Dios speaks of the presence of para God, contemplar su to hermosura. see his beauty. Diga conmigo, Say it contemplar a with me, Dios. to see God, Pero también dice But para also adorar en su to templo. worship in his temple. Esto habla de adorar en la presencia de It Dios. speaks to worship in the presence of the Entonces, Lord. cuando nosotros estamos pasando por So- una situación, When we are going through a situation, tenemos que aprender a buscar y meternos en la we presencia have to learn how to seek and go into the presence, para buscar el rostro de to Dios, seek the face of the Lord, para contemplar su to hermosura, contemplate his beauty, porque ahí viene el discernimiento, because the discernment comes from pero there. también debemos de adorar a But Dios, also we need to worship porque God, cuando nosotros adoramos a because when we Dios, worship God, esa es una poderosa arma that is a espiritual powerful spiritual que Dios weapon nos ha dado, that the Lord has given donde us, nuestros enemigos en la presencia where de our Dios enemies in the presence of the Lord, no pueden they tocarte cannot touch you. y no pueden llegar ahí, They cannot get there. pero desde ese lugar But from that yo place, levanto I adoración raise y worship exaltación a and I Dios. exalt God. Y lo que pasa es And what happened que hay is una guerra that's a espiritual. spiritual war. Mientras que tú estás adorando a While you're Dios, worshiping God, hay ángeles de Dios. there are angels of Porque God. si hay un ejército que Because if there's an está army acampando contra la that is iglesia camping against o the contra church tu vida, or against your life, dice la palabra, The más word son says, los que están con nosotros. there's the more que are los the que ones están that are contra with us, nosotros. the ones against us. Mayor es el que está en mí Major is the one that is in que me, el que está en el mundo. that the one in the Y world. cuando yo adoro a Dios, And when I worship dice la God, palabra, the Él te word says, esconderá
He will hide me en su presencia in His presence en el día del mal. in the day of evil. Entonces pon mucha atención en So esto, pay attention on this. porque el día del mal va a llegar. Because the day Porque va a of evil llegar. is going to come because No it's es que going to si va a come. llegar, It's not that it might es que come. un día va a llegar. Is that one day Porque it's la going to palabra come dice, because the word says En el día del mal, in the day of Él evil te esconderá. He's going to hide you. Y entonces dice, Él te ocultará en lo reservado de su So He morada. says He's going to hide you in Y the, sobre una roca te pondrá en alto. and He's going to put you up high in a rock. Esa roca That rock es Jesucristo. is Christ. Es la roca de nuestra Is the salvación. rock of all salvation. Es la piedra angular Is the angular stone en la cual la iglesia es edificada. in which the church is edified. Esa piedra que fue reprobada por los That edificadores. stone that was fell by the edifier. Es Jesucristo. It's Christ. Y cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, And when we go into the presence of God, nosotros, dice la palabra, que Él nos pone the en word Cristo says Jesús. that He puts us in Y ahí Jesus nuestra Christ, vida está segura. and right there our life is safe. En el versículo 6 Verse 6, dice la palabra, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Llama mucho mi atención it calls my attention. que el versículo 6 dice That verse luego. 6 says later. Esta palabra de luego This word of later, es clave para entender lo que Dios nos está diciendo. it's a key to understand what God is Porque telling dice us. que levantará tu cabeza sobre tus enemigos. Because it says that He's going to raise your head up high from ¿Cuándo your levantará enemies. tu cabeza? When is going to Luego. your head later? Luego que tú hayas buscado la presencia, Later that you have seek His que tú presence, te hayas metido en la that you presencia de have gone Dios, into the presence of the que tú Lord, hayas buscado el rostro that de you have Dios, seek the face of God, la hermosura del His Dios beauty of Altísimo, the high God. y ahí después de que hayas adorado a Dios And right there after you worship God, y que seas puesto y posicionado and you had put in possession en la identidad y el lugar de hijo on the identity and place of the en Son Cristo Jesús, in Jesus Christ. luego de eso, Later, entonces el Señor te levantará tu cabeza sobre tus after enemigos. that, the Lord will raise your head ahead from your enemies. ¿Cuál es la razón por la cual caminamos muchas veces en derrota? What is the reason that sometimes En we las walk finanzas, so much on failure? On Andamos finances, rebotando de un lado para we're otro going from one place to another. y la razón es And the reason is porque lo que no hacemos because what we don't do es buscar la presencia is de to Dios. seek the presence of God. Porque podemos venir a la Because iglesia we can come to church y no buscar la presencia. and not seek the presence. Tú puedes orar en tu casa, You can pray in your house, pero no buscar la but presencia. not seek the presence. Buscar la presencia Seek the es presence meterte en la intimidad It's con to go Dios. in intimacy with God. Y la realidad es que en el tiempo en el cual estamos viviendo, And reality is that the time that we are que vivimos living, todo acelerado, that we live every time todo faster rápido, and comida rápida, fast food, café rápido, fast coffee. compra la comida rápido. Es más, ya You la buy compra fast por food. Now internet. you even buy in the Todo online. rápido. Everything is fast. Y la vida nosotros, And our con life Cristo, with Christ, queremos vivirlo así. we want to live it the same way. Y entonces vivimos tan rápido So we live so fast que no nos detenemos that we do not hold para contemplar la hermosura. to see His beauty. Durante casi todos los años de mi matrimonio, During all the years of my marriage, me ha tocado manejar siempre, I have always la gran drive mayoría de las veces. most of the times. Y entonces yo voy manejando So I'm driving y mi esposa va de copiloto. and my wife is La mayoría de las next veces, to me. a veces maneja ella. Sometimes she drives. Y mis hijos And my iban atrás children, siempre. they were always behind. Y entonces yo siempre manejaba. So I was always driving. Pero cuando Noemí maneja, But when my wife me drives, sorprendo I get porque surprised cientos de veces recorrí ese camino. because 100 times I went through the same Pero way. siempre iba tan rápido, But I was always going so tan fast, aprisa, so fast. no nada más manejando, Not only driving, sino a prisa en la vida, but fast in our lives. que nunca miraba lo que había a los lados. And I never see what's on the Y entonces sides. cuando Noemí
maneja, So when Noemi yo voy drives, viendo para afuera y digo, wow. I'm looking on the window and I Digo, said, wow, mira esto, lo acaban de hacer. look, they just did it. Noemí se ríe y dice, tiene más de 10 años. Noemi laughs and just, yo no lo había visto. I never seen it before. Y entonces veo las cosas completamente So I diferentes see things completely different porque me doy el tiempo because I give the time para contemplar to contemplate el paisaje. and to see. Entonces, ¿por qué te digo esto? Why am I telling you Porque a this? veces caminamos tan Because acelerados, sometimes we walk so aún fast, en la vida en Cristo, even in the life of in Christ. servimos We aceleradamente, serve very fast. trabajamos en la We obra, work in the ministry. pero hace mucho que dejamos de contemplar But la a lot hermosura of de time Dios. ago, we stopped seeking the beauty of God. El pastor Norberto Carlini, Pastor Norberto hace Carlini, muchos años, a long time ago, years recuerdo ago, un mensaje, el título del I mensaje, remember the title of the hace más de message. 15 años, More than 15 y el years. título de su mensaje And the era title was Sirviendo a mi Señor, Serving to My Lord. perdí a mi Señor. I lost my Lord. Él compartía que él trabajaba mucho en la He obra was sharing that he was working a y lot in the trabajaba ministry. mucho en el And he ministerio, will work a lot in the pero cuando se ministry. dio cuenta But when he y en noticed, toda su vida trabajando y dedicando todo, and all of his life working and al dedicating Señor, to the Lord, se dio cuenta que en un he momento noticed that in a moment él estaba desconectado, he was disconnected. estaba trabajando, He was working, pero había una but there desconexión was a con el disconnection Señor. with the Lord. Y muchas veces nosotros podemos And many desconectarnos times we can en lo disconnect acelerado y lo apresurado in que the estamos fast that we are viviendo, living, en los quehaceres de la vida. in the works of life. Una madre que trabaja tanto en la A casa, mother that works so much in the house. trabaja con los hijos, She works with the children en un trabajo, in a regular y job. viene y sirve a Dios. And then she comes and serves Y hay the Lord. muchos que sirven a Dios, And there's a lot that pero hace serve the mucho Lord. tiempo que se But a long desconectaron time del ago, Señor they got y disconnected hace from the mucho Lord. And a lot of que time no ago, buscan el rostro they del don't Señor. seek the face of the Lord. Eso es peligroso, That is dangerous. porque cuando nosotros lo entendamos o no, cuando nosotros Because even we caminamos en la understand it or vida, not, and when we walk on life, cuando nosotros tomamos el and estandarte when we take the del flag Señor of the Lord, y caminamos, and we walk, tenemos que darnos cuenta we have to que hay know un enemigo que that there's está al an acecho, enemy that is y waiting. cuando nosotros no discernimos And we do not discern. y no entendemos lo que estamos And we viviendo, don't understand what we are igual leading. estamos sirviendo, The same way we are igual working, estamos trabajando, and also we are pero como nos serving, desconectamos, but since we disconnect, no entendemos lo que está we don't pasando, understand what's y eso es happening, and peligroso. that is dangerous. No hay nada más There's peligroso nothing more dangerous que un creyente that a believer sirviendo a Dios serving y God desconectado del and Señor. disconnected from the Lord. Mi padre espiritual me My enseñó spiritual hace father muchos años, teach me long time ago cuando yo estaba con él en un when I discipulado, was with him in a discipleship, y habló a todos los discípulos, and he spoke to all the y yo lo disciples, recibí en mi and I corazón. received that in my heart. Y él nos enseñó y nos dijo, And he taught us and said, el mejor lugar para the esconderse best place to hide cuando uno está haciendo las cosas when someone is incorrectas, doing the incorrect things, cuando uno ha dejado a Dios de lado, when someone has left el mejor God lugar on para the side, esconderse the best un hijo de place Dios to hide a son of God es sirviendo, is working, en la iglesia, serving on the church, sea en la alabanza, maybe in the worship team, sea como un líder en una casa, maybe as a leader in a house, en un líder como en la reunión de una casa, a leader in a reunion of a o house, sirviendo con los or niños, serving with the o children, sirviendo como mujer, or serving as cantando, worship, porque singing. cuando la iglesia lo ve, Because when y the la church gente sees lo ve, them and the people él sees tiene que them, estar bien, well, he has to be seguro anda good. muy bien, For y sure está he's bien okay. conectado, And he's very porque está connected sirviendo. because he is Pero no es serving. cierto. But that's not Hace true. mucho que dejó A el rol long de time buscar a ago, Dios he stopped y seeking que se God, desconectó and that he got Y es el mejor disconnected. lugar para And that is the esconderse best place to hide de la religión, from the religion. pero no te puedes But esconder you del cannot enemigo, hide from the enemy. porque el enemigo es como un Because sabueso, the enemy is como like de a esos dog. perros de casa Like those dogs that are que hunter ellos dogs, perciben that they can
smell Cuando estamos haciendo las cosas when we are doing incorrectas, incorrect things. los demonios lo The perciben. demons can Porque perceive nosotros it abrimos puertas because espirituales. we open spiritual doors. Pero también los demonios But also the demons perciben el can olor, perceive the smell, el olor de Dios. the smell of God. Y eso yo le llamo And la that I unción call del it Espíritu the Santo. anointing of the Holy Cuando Spirit. nosotros pasamos tiempo en la When we presencia de pass Dios, time in the presence of nosotros the nos Lord, impregnamos we de esa get presencia. full of that presence. Por eso Moisés cuando subió al monte y That's estuvo why en la when Moses presencia went de up in the Dios mountain and he was in the presence y of the estuvo Lord, 40 días and en he la was 40 presencia de days in the Dios, presence of God, cuando él bajó, when he came down, tuvo que ponerse he had to cover. una tela, un velo he had to put a en veil el rostro in his face para que la gente no se so espantara, people will not be porque afraid. pasó tanto tiempo Because he spent en la so much presencia time de in the Dios presence of God que su rostro that his brillaba face was shining por la presencia de Dios. for the presence of Se God. había impregnado He was en los full poros de su in piel the pores of y en los his poros de skin su and in cara, the pores of his y entonces face. su rostro So brillaba. his face was very shiny. Cuando nosotros estamos en la And when we presencia, are in the presence, el diablo sabe que the no puede devil knows acercarse that a he ti, cannot get close to you. porque eres portador de la Because you are presencia de carrier Dios, of the presence of porque eres God. portador Because you're carrier de la gloria de of the Dios sobre glory tu of God vida. over your life. Pero cuando tú no buscas la But when you don't presencia, seek the presence, y lo leímos en la and otra we read it cita, in the other nos desviamos, chapter, we hacemos lo malo, divide and we do the wrong. cometemos errores We make mistakes, y tampoco te puedes esconder del enemigo, and you also cannot hide from the enemy. porque entonces hay un olor Because there is also a smell que el pecado that the sin tiene has, y los demonios lo and the perciben. demons know Por it, eso can es smell tan it. importante So that's why it's so que nosotros no important nos for desconectemos, us not to disconnect, que nosotros estemos and ubicados for us to be planted, y podemos disfrutar and we can de la enjoy familia of the y family, podemos disfrutar de estos días de and we can fiesta enjoy these days of reunion, y podemos disfrutar de tantas and cosas, we can enjoy of so many pero eso no things. quiere decir desconectarnos But that doesn't mean to disconnect y tirarnos a hacer todo lo que el mundo and hace. throw ourselves to do everything that the world Porque el does. problema es que Because cuando the nos problem is desconectamos, that when we disconnect, lo primero que perdemos the first thing that we lose es el temor de is Dios. the fear of God. Y como perdemos el temor de And Dios, because we lose the fear of hacemos God, toda clase we de do every cosas kind of things que no convienen that is not y good, que nos perjudican. and it's Por eso wrong for él us. dice, luego That's why it says, que hayas buscado, then that you have entonces el Señor te seek, then levantará. the Lord will raise you. Y ahí es para que busques al Señor. And right there is for you Amén. to seek the Lord. Amen. Termino con esto. I will Números finish with this. 6:22. Number 622. Número 6:22. Number 622. Perdón. Salte versículo 7, que es lo más importante. Sorry, I jump on Y es el verse 7, mensaje which de was esta the most noche. important. It's the message of tonight. Verso 7 Verse dice: says on Psalms 27. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. 8. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. En medio de la situación que David estaba, In the cuando middle va of the situation y that se mete David a la was, presencia de and he Dios goes into the presence y of derrama God, su and corazón he pours his heart, y empieza a levantar un clamor. Diga and he conmigo starts to un clamor. raise a claim. Say it with Cuando me. nosotros claim. estamos en una When situación, we are in a situation, tenemos que aprender a clamar a we have Dios. to learn how to cry out loud Clamar to a God. Dios Cry out no podemos hacerlo is apáticamente. not to do it just like whatever. Clamar literalmente quiere Cry decir loud, levantar la voz en literally alto. to raise our voice Literalmente high. es Literally gritar. is to scream. Y a veces somos tan sometimes uy, we are so like, tan muy bien portados. Very well behaved. Cuando andábamos en el mundo When we hacíamos were cada in the o al world, menos yo hacía cada Well, at desorden. least me, I would do so much Gritaba, disorder. hacía, I would no me scream, importaba I'd do, si me I didn't veían. care if people was looking at me. Pero cuando venimos a But Cristo, when we come to Christ, somos tan reservados we are so reserved y murmuramos. and we murmur. Y el pastor dice, levanta la The voz. pastor says, raise your tú- voice. And you're like,
Parece que le tuvieras miedo al It diablo. looks like you are afraid of the Y devil. dice la palabra que And para the word buscar a says Dios that to seek diga God, conmigo, buscar a say Dios. it with me, to seek God, hay que levantar la voz we need to raise our voice. y hay que clamar and we con need todo to tu cry corazón. out with all of our Y eso hearts. es, eso clamar And that to cry es out postrarte en la presencia de is Dios. to kneel before Y the presence empezar a of buscar God a Dios. and seeking God. Y entonces Dios te va a And the responder. Lord is going to answer you. Pero mira qué es lo que le responde But a look David. what he answers to David tenía la urgencia de ese David has ejército que lo the estaba rush rodeando. of that army that was surrounding him. Dijo, pero yo he confiado en Dios. And he said, but I have trusted No me on God. preocupa. It doesn't Dios es worry me. mi esperanza. That is my hope. La respuesta de Dios viene a David. The answer of the Lord comes to David. Diga conmigo, tarde o temprano Say viene la it, sooner or respuesta. later the answer will come. A lo mejor no es la respuesta que tú Maybe quisieras it's not the answer escuchar. that you want to listen. Porque él está con un gran problema. Because he's such a Un big ejército se problem. había levantado. An army has raised. Lo venían a matar. They were coming to y a kill destruir him toda la and ciudad. destroy the whole city. Querían literalmente Literally. desbaratar el cuerpo de David. They want to destroy the body of Y David. cuando él clama a Dios, And when he cried en out la to God, presencia de Dios, in the presence of God, tú y yo estaríamos pensando me and you will be thinking que él iba a dar una estrategia de that guerra, he was going to give him a strategy que for él iba a war, mandar hombres, más gente para que that he peleara was going por to send él. more people to fight for him, Alguien que le resolviera el problema someone that que was going estaba to resolve the pasando. problem that he was going through. Pero la respuesta de Dios But fue the answer esta: of God was this: David, David, busca mi rostro. come and seek me, talk with me. La respuesta de Dios The para el answer gran of problema God que for the él tenía big problem that he had es: busca was, mi rostro. seek me. Y muchas veces nosotros queremos many que Dios times haga y We actúe want for God to do an act conforme a lo que nosotros pensamos according to what we are thinking o nos or imaginamos. we imagine. Pero lo que Dios te dice es: But what the Lord tells you is, busca mi rostro. seek me. En otras palabras, el problema In que another tienes words, the problem that you have es porque no has buscado mi is rostro. because you haven't seek Y my entonces face. David se quebranta delante del So Señor David broke down y le before dice: the Lord and tu he rostro says, buscaré. I will seek your face. Ahí I will estaba la seek you. confianza de David. His trust was right Y there. David sabía que iba a salir de esa And David situación knew he was going to get out of that no por situation. quien estaba con él, Not for who was sino with porque him, Dios se lo había dicho. but because God had told him. No era por los soldados que It tenía wasn't for David, the soldiers that David had ni por las riquezas que or for the tenía, riches that he had, sino porque era porque buscaba el rostro de Dios. but it was because he was seeking the Y face lo of que the Dios me Lord. habló en estos días And what God spoke to me on this es que day debemos de buscar el rostro is de that we Dios. have to seek the face Porque of the cuando Lord. buscamos su rostro, Because when we seek him, vienen todos los beneficios y all las the benefits bendiciones de comes Dios and the para blessings nosotros. come for us. Y los problemas que And ahora the tú problems tienes, that you have now, lo entiendas o no lo you entiendas, understand it or not, se van a resolver they're going to be resolved cuando tú busques el rostro when de you Dios. seek the Lord. No las manos de Dios. Not the hands of God. Buscamos que Dios me dé, me provea. We seek for God to give me, to No el provide. poder de Dios para que te Not the sane, power for him to heal you, el rostro de Dios. but the face of the Lord. Y muchas veces no queremos buscar el And rostro, sometimes we don't want to seek porque en the el face, rostro están sus ojos. because in the face there are his eyes. Y a veces no queremos And presentarnos sometimes delante we de don't Dios. want to present before the Lord. En su rostro está su boca. In his face there's his mouth. Y lo que nosotros encontramos cuando miramos el rostro y And what we contemplamos find su and we rostro, see his face, escuchamos su voz. we listen to his voice. Y entonces comenzamos a tener And then we discernimiento. start to have discernment. Comenzamos a We ubicarnos start to put y ourselves in comenzamos place. a caminar con And we start sabiduría to de walk Dios. with knowledge of God. Entonces es un tiempo de buscar el So rostro it's de a Dios. time to seek y the no face of desconectarnos. God and not disconnect. Porque en el momento que tú te Because desconectas, the moment that you get disconnected, otro gran hombre de Dios another great man of God, que ya partió con el Señor, that he part with the Lord, le decía a su esposa: he will tell to his wife, estamos en tiempo de guerra, we are in time of no war. podemos descuidarnos, We cannot be estamos en tiempo disconnected. difícil. We are in difficult times. Su esposa quería agarrar vacaciones His y wife quería, want to get y le decía: vacations. no podemos, And he will say, we can't. estamos en tiempo de We are guerra in time of war. y no podemos And we descuidarnos. cannot be
No tenemos que caer en la religiosidad, We don't have to fall in religion. pero tenemos que tener en nuestra vida un But we have to balance. have in our life a balance. No podemos convertirnos en personas We cannot religiosas turn into religious y people. todo es malo And everything is nada bad. se puede hacer, We can do anything. y no puedo hacer Or nada. I can do anything. Pero tampoco podemos But irnos also, al otro we extremo cannot go to the y other desconectarnos extreme and completamente disconnect de Dios. completely from God. En otras In palabras, other words, mi vida se equilibra my life cuando balances yo estoy buscando de Dios when I'm seeking from God. y el Señor me lleva a tener el And the Lord takes discernimiento, me to have el the entendimiento discernment and the para knowledge poder balancear mi so I vida, can balance my life, no convertirme en una persona not turn into a religiosa, religious person, que la religión no te lleva a because ningún religion lado, doesn't take you anywhere, pero tampoco But a ser also una persona liviana, to do a very light person, una persona sin temor de a Dios, person with no fear of God, una persona que vive como vive la a gente que no person that conoce a lives Dios. the person that lives that Mi vida don't tiene know que God. ser una vida My equilibrada, life has to be a balanced una life. vida de fe, A una life vida of faith, equilibrada. a balanced Es una life vida de fe, is a life of porque faith. el apóstol Pablo Because enseña Apostle Paul teaches que lo que ahora vivo en la that what I carne, live now en in la the carne, flesh, in my lo flesh, vivo en la fe del I Hijo will de live Dios. it in the faith of the Son of No God. militamos según la We do carne, not fight with the flesh. aunque estamos en un cuerpo carnal, Even though we are in a body no with vivimos flesh, en la we carne do not live in y the no flesh, somos carnales. and we are not Las from armas de flesh. nuestra milicia The weapons for no our son arm carnales. are not from the flesh. Entonces, cuando tengo yo intimidad So con el when I Señor have intimacy with the y Lord tengo and discernimiento, I have discernment, camino con fe I walk y with tengo faith, una vida and I have a espiritual spiritual con un life balance. with balance. ¿Cómo se llama este How balance? is this balance Vivir called? en fe. Live on Caminar faith, en fe. walk on faith. Que las cosas que yo estoy That the viviendo, things that I'm living, que si vas a visitar a tu if you familia, go visit your family, no te tires al mundo y te don't go through desconectes. the world and Cuando la disconnect. familia se va, When the family a leaves, eso le llamo la cuesta, that's what I call the hill. porque cuesta Because it takes levantarse. time to La go acusación after. y la Accusation condenación and condemnation. es tan fuerte It's so strong que a veces muchos that pasa sometimes tiempo y no pueden levantar. time passes Entonces, by vivir and una they vida cannot go. equilibrada Living a balanced vivir en life fe. is to live in faith. Que lo que yo recibo de Dios, That what I receive from yo God, hago y camino en esta I vida do and walk in this con life la fe en el with Hijo the de faith Dios in the man y and the por Son la of palabra God, de Dios. and by the word of God. Y entonces ahí So right there, el Señor va a poner tu cabeza en alto. the Lord is going to put your head up Y high. todos tus enemigos And all of your enemies y los que te persiguen, and those that are dice la palabra, persecuting ellos you, tropezaron y they're cayeron. going to stumble and fall. Entonces no te preocupes So don't worry por el enemigo. for the enemy. No te preocupes Don't por el worry brujo. for the Pastor, ore por mí. pray for me, pastor. Vaya y unja mi casa. Go ahead and anoint my Porque el house. brujo, Because the La witch, hechicera. the No te preocupes witch, por el brujo y do la not hechicera. get worried for them. El que te maldiga será The maldecido. one that curses you Y will el be que te cursed, bendiga será and the one that bendecido. bless you will be blessed. No te preocupes Do not worry por quién se for levanta. who's going to raise Preocúpate and get por up. buscar el rostro de Dios. Get worried for seeking Y ahí the face tus of the Lord. enemigos, And right there, your dice enemies, Salmo it 91, says Psalms 91, caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, 1,000 will fall to pero a my mí no left and llegarán. 100 to my left, ¿Por but they qué? will not get to Porque me. camino Why? bajo la presencia Because de I Dios, walk under the camino presence of en la God. I bendición de walk on Dios. blessing Amén. of God. Amen. Termino con esta bendición sacerdotal que encontramos I finished with this priest of blessing that we found en Números 2:22, on Numbers perdón, 6:22. 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo. Levanta tu mano ahí donde Raise estás your y hand right recibe there where you esta are and bendición de receive this Dios. blessing of God. Es una bendición sacerdotal. It's a priest blessing. Y dice: así los bendecirás. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
ahí con tu mano levantada, right there with your hand up high, recibe la bendición de receive Dios the blessing of God, y recibe la and paz receive the que peace solamente el that Señor puede only darte. the Lord can give you. Pero recibe también I esta receive also bendición, this blessing, que el rostro del Señor that the resplandezca face of sobre the ti. Lord will shine on you. Y tienes la bendición de Dios And you have the blessing of God para que busques su for you rostro. to seek His face. Y tienes la bendición de And Dios you have the blessing of God para que Él ponga su rostro so He sobre can ti put His face over you. y camines bajo And you cobertura y can walk over protección. coverage and protection. Camines You como can un walk hijo de Dios, like a son of God. bajo el nombre que es sobre todo Under the name nombre, that is over all Jesucristo de names, Nazaret. Christ of Nazareth. Estos meses que vienen por delante These son months that are clave coming are key para tu vida, for your life. pero no te desconectes. But do not disconnect. Bebe de su presencia, Drink from His presence. empápate de su Get presencia full of His presence. y no te And desconectes. do not get disconnected. Y estos días And these days tiene que ser tiempos de búsqueda. have to be times of seeking. A veces no tienes al pastor, no Sometimes you don't tienes, have the pastor, pero tienes que buscar el rostro de but you Dios. have to seek the face of the Lord. Se lo digo con mucha I tristeza, tell you with a lot of pero el sadness. ministerio de But intercesión, the ministry of intercession, la mayor cantidad de personas the majority of people en el ministerio de in intercesión the no son ministry de of la intercession congregación, are not from the porque los congregation. de la congregación Because the ones from the no se congregation, conectan, they don't connect. nunca se They conectan. never connect. Tenemos líderes que nunca se We conectan a have la leaders that oración never connect to the prayer. y me preocupa porque si no buscan